Radiociencias, transmitiendo para Internet desde la Ciudad de México, presenta Estas ruinas que ves, un noticiero de y para la Facultad de Ciencias. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a su noticiero, Estas ruinas que ves, un noticiero de y para la Facultad de Ciencias. Espero que hayan tenido un excelente regreso de vacaciones administrativas, que hayan disfrutado de sus vacaciones y se hayan tomado vacaciones. Y si no, mi más sincero reconocimiento para todos los que siguen dando clases o seguimos tomando clases. Bueno, pero dejémonos de cosas preocupantes. Vamos a pasar a lo que nosotros llamamos un corte musical antes de empezar nuestro programa, platicarles de qué va y cuál es la estructura. Entonces, por lo mientras, los dejo con la canción Spanish Bombs de The Clash, The Only Band That Matters. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Muchas gracias por seguir con nosotros en su noticiero Estas ruinas que ves. Ahora quisiera platicarles un poco de el programa que tenemos preparados para ustedes y en general cómo vamos a estar estructurando los programas de este noticiero. Entonces, el noticiero tiene la siguiente estructura. Primero, tenemos siempre un segmento de información donde les platicamos de algunos acontecimientos que usualmente son difíciles de conocer y de entender a su cabalidad con los medios que tiene la Facultad de Ciencias y la UNAM en general para transmitir la información. Luego nuestro segundo segmento va a ser usualmente un segmento de análisis donde podremos tener entrevistas, tendremos reflexiones, tendremos comentarios sobre la situación de la facultad y de la universidad en general. Y luego siempre además tendremos una sección que es un plus, donde podremos tener algún otro tipo de entrevista, podremos tener algún debate, podremos tener otro tipo de espacios los cuales nos puedan aportar más a la información que ya tenemos y a volver más completo este noticiero. Además, el noticiero siempre va a incluir una editorial. Nos parece importante que sepan cuáles son nuestras opiniones respecto a los acontecimientos más importantes que están ocurriendo últimamente en la facultad. Entonces, además agregaremos esa sección que dependerá de los tiempos y dependerá de qué vaya, en qué parte se incluirá. Sin embargo, siempre estará incluido. Bueno, una vez que ya les platiqué sobre la estructura, les voy a platicar un poco sobre cómo va el programa de hoy en lo particular. Entonces, en la sección de información vamos a tener una entrevista con la ex coordinadora de la Comisión de Recalendarización. Ella nos va a explicar algunas dudas que creemos que tienen muchas personas sobre cómo fue el proceso de recalendarización, por qué hubieron distintos calendarios que se aprobaron en distintos momentos y cuál es el calendario actual con las fechas más importantes. Además, vamos a tener una sección de análisis con un muy querido profesor de la facultad, el cual nos va a hablar del movimiento actual de los profesores y de la historia de la facultad, tanto en los movimientos relacionada tanto con los movimientos en la UNAM como con los movimientos sociales en todo el país. Y por último, en el Plus, hoy vamos a tener una entrevista con una compañera de otra facultad que nos va a ayudar a reflexionar sobre algunos problemas que ella ha identificado en el actual movimiento de profesores. Bueno, este va a ser el programa de hoy. Antes, y como el plus de hoy, bueno, no el plus que va a ser en la última sección, sino algo adicional que quería platicarles hoy, les quería platicar sobre cómo surgió este noticiero. Pues ya como muchos sabrán, este se enmarca en varios profesores, varios estudiantes que hemos participado del movimiento actual en 2021 sobre los problemas de pagos y otros problemas que enfrentan las profesoras y los profesores de asignatura y los ayudantes. Y nos pareció importante crear un espacio para que se pudieran facilitar las noticias que hay. Creemos que no todo el mundo tiene acceso a la información. Creemos que también estamos en un espacio para tener un diálogo respetuoso, pero profundo y crítico sobre varios de los problemas que nos aquejan. Entonces, esas son algunas de las motivaciones que nos llevaron a crear este noticiero. Por último, además, quería platicarles que todos los noticieros van a incluir unas cosas que nosotros llamamos cortes musicales, que son simplemente breves canciones que nos van a ayudar a delimitar las distintas secciones
ya sea porque ustedes quieran solo estar en la sección de información, o solo estar en la sección de análisis, o solo estar en el plus, para que tengan muy claro cuándo inician y terminan otras las distintas secciones, y pues para que puedan disfrutar del tipo de música que a nosotros nos gusta, que usualmente va a estar relacionada con la temática del día que vayamos a discutir. Siempre va a tener una temática en particular. La de hoy es simplemente el grupo británico de The Clash, conocido como la única banda que importa. La que escuchamos ahorita es la canción Spanish Bombs, que es una crítica al imperialismo español. Y bueno, lo último que quería mencionarles es que nuestra intención es que este programa sea altamente interactivo, que podamos escuchar las opiniones de quienes nos escuchan, de tanto nos escuchan por la radio como eventualmente cuando tengamos podcast o podamos transmitir la información por otras maneras. Me interesa mucho saber qué piensan, saber ustedes qué opinan, las críticas que tengan, los comentarios, todos son bienvenidos. Incluso nos interesaría poder incluirlos en próximas transmisiones. Los invitamos a que se acerquen por nosotros. Por ahora tenemos el canal de Telegram y el chat de Telegram de Radiociencias. Por ahí se pueden acercar a nosotros. Y posteriormente les haremos saber de otras maneras de acercarse a nosotros. Bueno, ya, sin más introducciones, ahora les voy a presentar la entrevista que vamos a tener con Leslie Desiree López. Ella es estudiante de cuarto semestre de la carrera de Biología y es ex coordinadora de la Mesa de Recalendarización de la Asamblea General de la Facultad de Ciencias. Buenas noches, Leslie. Espero te encuentres muy bien. Pasemos directamente a la primera pregunta, si te parece. Platícame un poco sobre el proceso que llevó a la propuesta actual del calendario. Tengo entendido que fue un proceso largo de discusión y negociación. Algunas personas están confundidas debido a que se han publicado diversos calendarios. Explícanos por qué hubieron varias propuestas. Gracias, Luis. Claro, fue un proceso largo, pues el trabajo de recalendarización, me gustaría comentar, pues desde el inicio, ¿no? Que surge como con cierta prisa por resolverse, ya que en su momento, como comunidad, expresamos nuestro descontento hacia la propuesta de recalendarización dada por el Consejo Técnico, pero no se había presentado formalmente una contrapropuesta de recalendarización. Ni siquiera en los foros asamblearios alguien lo había comentado. Encima, se creía que pronto se podría dar el levantamiento del paro, por lo que, una vez más, en este proceso inicial, donde pues hubo la instalación de las mesas de trabajo, la selección de coordinadores, el conversatorio para expresar nuestro sentir y en ese mismo discutir contrapropuestas para finalmente presentar algo en la mesa correspondiente, es decir, la de recalendarización, pues sucedió todo durante la misma semana, con tan solo algunas horas de diferencia, ¿no? A donde al día siguiente se daba el siguiente evento y demás. Pero bueno, conocemos ya nuestra historia. Esa semana no se levantó el paro, lo que dio tiempo a seguir puliendo las ideas vertidas en dicho conversatorio. Fue entonces que, después de consultar la viabilidad de diferentes inquietudes y propuestas presentadas en este conversatorio abierto a la participación de toda la comunidad, pues a quienes básicamente atañía dicha de recalendarización, nosotros como comisión unificamos, y esto lo digo entre comillas, ¿no? No me están viendo, pero así es como lo expreso, las ideas, inquietudes y propuestas que se tenían en ese momento. De ahí que la denominamos propuesta unificada. Bueno, por supuesto, desde nuestra primera reunión como comisión establecimos que seguramente andarían por ahí alguna que otra opinión, idea o inquietud, aún sin expresar, y seguro que nos serviría, ¿no? Entonces fue por eso que presentamos un correo exclusivo para que el resto de la comunidad pudiese establecer contacto con nosotros como comisión o sus coordinadores, pues, ¿no? Bueno, lo que siguió fue darle seguimiento a varios temas e incluirlos en la propuesta unificada. Digamos, viene la parte técnica, ¿no? Presentarla ante el Consejo Técnico, luego los foros asamblearios, una vez aprobada en dichos foros, evidentemente también la recopilación de observaciones. Después de esto, pues obviamente siguen más modificaciones, por ejemplo, semanales, ¿no? Con mínimo cada semana
aún invertida en el paro, debíamos nosotros modificar la propuesta unificada y hacer más consideraciones, ¿no? Por otro lado, la sensación de preocupación, urgencia y presión se acrecentaba en la comunidad estudiantil y docente. Pero, como seguro los radioescuchas lo vivieron y saben, eso también se hacía notar constantemente en las mesas, no solo en la de la recalendarización. En fin, por eso cada semana había una actualización de dicha versión, pero la esencia de la propuesta unificada se mantenía. Ahora, hace alrededor de ya unas 3 semanas, durante la 16ª asamblea, me parece ya en su segunda parte, surge una nueva propuesta, que en su momento fue manejada como propuesta de pronunciamiento del archivo, así lo nombraron, y pronto se integró como una propuesta de recalendarización, ya que esta propuesta o este pronunciamiento no se oponía ni desechaba la anterior, o sea, es decir, la propuesta unificada, sino simplemente la complementaba, dando una extensión de 3 semanas más a la propuesta unificada, básicamente para poder finalizar los temarios, hacer correcciones de calificaciones y o sea, considerando como un periodo vacacional en grupos que hayan logrado finalizar antes, o bien simplemente no se hayan podido poner de acuerdo o logrado un consenso. Bueno, se puede considerar como un periodo vacacional, ya que pues, también, somos humanos, necesitamos un descanso después de, pues sí, de cierta presión por terminar pronto, ¿no?, los temarios. En fin, fue aprobada en dicha Asamblea General y enviada ese mismo día al Consejo Técnico con carácter urgente para su revisión. Bueno, aprovecho para aclarar que justamente poco antes de la 16ª Asamblea General yo renuncié como coordinadora de la Comisión de Recalendarización, por lo que mi involucramiento en todo lo posterior disminuyó prácticamente a cero. Yo seguía participando en las asambleas generales, entonces de hecho en la segunda parte de la 16ª asamblea yo fui moderadora, entonces por eso también seguí al tanto de varias cosas. Leslie, muchas gracias por tu amable respuesta. Ahora quería preguntarte, ¿cuáles son las fechas importantes del calendario actual que todos debemos tener en cuenta? Fin del semestre, periodo de firma de actas, reinscripción, periodo de compensación, etc. De acuerdo, si me permites, en este mismo momento estoy consultando justamente la última versión de la propuesta unificada que fue enviada a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias a través del correo institucional el día 5 de julio, aquí lo estoy viendo. Entonces, les comento, el fin del semestre sería el viernes 20 de agosto, lo que nos deja con la siguiente semana del 23 al 27 de agosto para el periodo de firma de actas. Asimismo, durante esta misma semana y la siguiente, es decir, del lunes 23 de agosto al viernes 3 de septiembre, se contempla como el periodo de reinscripción al semestre 2022-1. El periodo de compensación es el periodo al que antes les he hecho referencia, abarca desde la semana inmediata después a la semana de firma de actas, es decir, del lunes 30 de agosto al viernes 17 de septiembre. Ya les comentaba que es justamente para dar un poco más de aire a poder terminar nuestros temarios. ¿Qué otras fechas serían importantes? Pues básicamente el inicio del semestre 2022-1 sería justamente el mismo 30 de agosto. Ahora, esto, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que el inicio, esto es, digamos, un trámite, o sea, es para
decir que se inició en X momento, ya que recordemos que tenemos a una nueva generación que va a ingresar a la Facultad de Ciencias y pues tampoco se les quería afectar a estos nuevos estudiantes, a estos nuevos integrantes. Entonces ellos van a iniciar en ese momento, pues porque ellos no tienen ningún problema, digamos, con no haber visto temas anteriores, como todos los estudiantes que hemos estado durante este tiempo. Entonces nuestro inicio formal sería hasta el día 20 de septiembre. Y pues esto quiere decir que básicamente no nos vamos a atrasar. Esto garantiza que todos comencemos como que a la par. Y para eso sería todo. Bueno, esta fue la entrevista con Leslie. Espero les haya sido útil, espero les haya servido para entender de manera más completa cómo fue el proceso de recalendarización y cuál es el calendario actual. Les pedimos amablemente que si todavía tienen dudas sobre alguno de los aspectos del proceso de recalendarización o sobre el calendario actual, Leslie ha sido muy amable con nosotros y está en la completa disposición de responder más dudas. Entonces, desde aquí le agradecemos que haya participado en la entrevista y les ofrecemos a ustedes, nuestros radioescuchas, que si le quieren hacer llegar más dudas a ella, lo hagan a través de nosotros y ella amablemente se ofrece a responderlos en nuestro programa. Bueno, esta ha sido nuestra primera sección de información. Los dejo ahora con nuestro segundo corte musical. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Espero hayan disfrutado de esta canción. Es London Calling de The Clash, del álbum del mismo nombre, el mítico álbum de The Clash. Y creo que va muy en línea con el siguiente invitado que tenemos. El invitado que vamos a tener a continuación, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es el doctor Faustino Sánchez Garduño. Él es doctor por la Universidad de Oxford desde 1993. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Matemáticas en la facultad y ha sido miembro de nuestra comunidad desde hace mucho tiempo. Espero ya esté por acá. Paus, ¿andas por acá? ¿Me escuchas? Doctor Faustino. Paus, ¿andas por aquí? Sí, aquí estoy. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista contigo. Nos gustaría contigo analizar diversos aspectos del movimiento de profesores y de estudiantes que hemos tenido este año. Entonces, quería iniciar preguntándote un poco sobre el trasfondo histórico, social y político del movimiento, de la Facultad de Ciencias y de la UNAM en general. Yo sé que has sido parte de la comunidad universitaria durante muchos años. Entonces, platícanos un poco sobre cómo entiendes este movimiento comparado con otros movimientos que han ocurrido en la UNAM. En este caso, el sector central eran los profesores, no tanto los estudiantes. ¿Qué crees que significó esto? Además, todo el movimiento y su organización se realizó debido a la pandemia en un ambiente virtual. ¿Qué particularidades notaste debido a esto? Y platícanos en general de tu experiencia con otros movimientos sociales en la UNAM y en la facultad. Ok, con mucho gusto acepté la invitación a participar en este ejercicio de reflexión colectiva respecto al movimiento recientemente efectuado, no solo en la Facultad de Ciencias, sino también en varias otras dependencias universitarias. En mi opinión, para entender el papel jugado por la facultad en este último movimiento, es muy importante entender el contexto histórico-social en el cual la Facultad de Ciencias, como ente organizado, ha participado en distintos momentos
históricos para la universidad y diría yo también históricos para el país. Entonces, preparé un guión que voy a procurar seguir, haciendo algunos comentarios en el camino y que puntualicen, que precisen de ser necesario, y entonces así lo haré. La forma como estructuré mi participación es: primero, efectivamente, haré un esbozo histórico de algunos movimientos en los cuales me tocó ver muy de cerca en la Facultad de Ciencias, para después centrarme particularmente en dos movimientos efectuados en la Facultad de Ciencias en años pasados, para que eso me dé pie para decir algo del movimiento presente. Entonces, es una intervención un poquito larga. Espero que tengamos la paciencia y que lo que voy a decir, sobre todo me interesa dirigirme, aunque no solo, pero me interesa mucho hacerlo, a los jóvenes, a los estudiantes jóvenes, a los profesores jóvenes, que no tuvieron estas experiencias y que me parece que revivírselas, puede ser ilustrativo. Entonces, con ese plan, pues empiezo. Empiezo haciéndoles dos confesiones. La primera confesión dice: en 1973 ingresé a la Facultad de Ciencias de la UNAM, inscrito en la carrera de físico. Luego me inscribí a la de matemáticas para hacer carrera simultánea. Años después, aquí mismo, realicé estudios de maestría en ciencias matemáticas. Mi doctorado en matemáticas es de la Universidad Británica, cuyo lema es Dominus Illuminatio Mea. Esa es la confesión 1. La confesión 2. En marzo pasado cumplí 44 años de antigüedad laboral en nuestra alma mater. Empecé como ayudante de profesor B y a lo largo de 40 años de labor docente ininterrumpida, recorrí de una en una todas las categorías académicas del tabulador universitario. Desde 2017 soy profesor de carrera titular C definitivo, pero pasé desde ayudante de profesor B, todas, de una por una. Y después de 40 años, 40 años, consideré que tenía los méritos para ser promovido profesor de carrera titular C, y efectivamente eso ocurrió. Entonces conozco las vicisitudes de ir corriendo una tras una, este tabulador universitario. Bien, estas dos confesiones anteriores lo que revelan es mi profundo amor a la Facultad de Ciencias y mi ruquez, no obstante la cual me considero ser parte del sector juvenil, pero de la tercera edad. A lo largo de estos 48 años de mi vida en la Facultad de Ciencias, he visto, vivido y participado en gran cantidad de eventos culturales, académicos, actos políticos, movimientos político-académicos, en los que distintos sectores, y en algunos casos todos, de la facultad han participado. Yo nunca he sido dirigente ni he pertenecido a grupo alguno. Me he conducido de forma discreta, lo cual no significa que no tenga mi propia visión y opinión del acontecer en ciencias. El no haber sido dirigente o autoridad académico-administrativa me permite ver el acontecer de mi facultad de una forma un tanto balanceada, sin los necesarios sesgos que le impone el ser parte de alguna agrupación o fungir como autoridad. En todo caso, si alguna autoridad pudiera tener, es la derivada de mi carrera estrictamente académica a lo largo de los años que ya les confesé. No es un acto de ciencias-centrismo afirmar que la Facultad de Ciencias de la UNAM ha sido pieza fundamental y centro neurálgico en los grandes movimientos universitarios de la segunda mitad del siglo XX y principios de este. De hecho, si tantito me apuran, también lo ha sido en movimientos sociales realizados en el país en los últimos 50 y tantos años.
Lo fue en el movimiento estudiantil que convulsionó a México en 1968 y que buscaba apertura política, libertad de expresión y democracia en el país. Durante el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, de 1987, que se opuso a la pretendida alza de cuotas impulsada por el rector Jorge Carpizo MacGregor, nuestra facultad tuvo una destacada participación. Dos de sus principales dirigentes, Imanol Ordorica y Guadalupe Carrasco, son egresados de la Facultad de Ciencias. También lo fue durante la huelga más larga que haya vivido la UNAM durante 1999 a 2000. En ese entonces la comunidad se enfrentó a otra intentona privatizadora de la educación en la UNAM, esta vez impulsada por el rector Francisco Barnés de Castro. No le faltaba razón al cronista ensayista, periodista y escritor Hermann Bellinghausen, cuando en su artículo La Facultad de Ciencias tan temida, publicado en 1983, la caracterizó de la siguiente manera. Cito: cuando en la Universidad Nacional Autónoma de México, un mundo en sí misma, se habla de una escuela o facultad, se habla de una escuela y ya. Cuando alguien habla de ciencias, está hablando, aunque se trate de una facultad más, de algo sensiblemente distinto. Según el cristal con el que se le mire, la rodea un áurea mítica o una fulgurante satanización. En el ámbito del activismo estudiantil, es la meca, el centro, matriz y motor, la guía espiritual del quehacer político y el opinar moral. Hasta hace pocos años era común oír que ciencias era, en todos sentidos, la mejor facultad de la UNAM. Termino la cita. Entonces, fíjense, esta cita lo que ubica es el papel fundamental, protagónico, en el sentido de propositivo y de liderazgos que la Facultad de Ciencias ha tenido. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿De dónde? ¿Qué condiciones sociales y políticas se dieron en el país y en la UNAM para que esto ocurriera? Entonces, lo que les quiero platicar en esta parte de tipo histórico es una visión y mi propia interpretación de cómo es que esto surgió. Posterior a ello, me centraré ya en los conflictos y movimientos políticos que la Facultad de Ciencias ya en su ser interno se dieron, dos de ellos que me parecen particularmente ilustrativos. Entonces, paso al contexto general de la UNAM, en el cual este tipo de iniciativas importantes se dieron en la UNAM en estos tiempos. Empiezo diciendo que la brutal represión realizada el 2 de octubre de 1968 por el gobierno del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, contra el movimiento estudiantil que aquel año tuvo lugar en nuestro país, acalló las voces que en ese tiempo pedían cosas que ahora nos parecerían elementales, pero que en ese momento simplemente no existían. La figura de disolución social permitía aprender y apresar a cuanto personaje resultara incómodo para los gobiernos en turno. La cerrazón era absoluta, propia de los regímenes autoritarios instaurados en el poder. Si bien el movimiento estudiantil, bajo la forma de grandes manifestaciones en la calle o concentraciones en plazas públicas y la incipiente vinculación con sectores populares en lucha, fue violenta y sangrientamente detenido, muchas ideas y proyectos de los ideales que aquel perseguía quedaron vivos y buscaron expresarse a lo largo de los años inmediatos posteriores a 1968. En algunas universidades mexicanas, aquellos tomaron
diversas formas. Movimientos de autogestión para enfrentar las férreas formas de gobierno de esas instituciones tuvieron lugar a principios de la década de los 70 del siglo pasado. De esta manera se explica el surgimiento de movimientos democratizadores en las universidades autónomas de Sinaloa, Puebla y Guerrero. En el caso de la UNAM, los vientos post-68eros hicieron posible varias experiencias autogestivas cuya finalidad no era el simple ejercicio democrático, que en sí mismo ya era importante, sino usarlo como instrumento que permitiera a las universidades públicas de educación superior poner los conocimientos en ellas adquiridos por los estudiantes al servicio de las grandes masas populares. La implantación en 1972 del autogobierno en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, según la cual la formación que habrían de recibir los futuros arquitectos deberían estar dirigida a poner en manos del pueblo sus conocimientos para la construcción de proyectos arquitectónicos de vivienda popular. Sorprendentemente, también en la Facultad de Medicina de nuestra alma mater tuvo lugar una experiencia cercanamente a esta misma línea desarrollada en arquitectura. El llamado Plan A36, impulsado por un pequeño grupo de profesores de esa facultad, se planteó formar galenos teniendo como filosofía una que contrastaba con el tradicional plan de estudios de esta carrera. En el escenario de la UNAM, cuyas pinceladas contenidas en los anteriores párrafos apenas la bosquejan, en 1972 la comunidad de la Facultad de Ciencias, formada por sus profesores, tanto los de tiempo completo, los investigadores de institutos que a ella concurrían, los ayudantes de profesor, los profesores de asignatura, estudiantes y trabajadores, decide mayoritariamente, está documentado que más del 90% estuvo de acuerdo, cambiar las estructuras de gobierno con las que habría de conducirse. Es de destacarse que entre este 90 y tantos % figuraba el nombre de connotados académicos que en poco tiempo se habrían de convertir en acérrimos enemigos de las estructuras democráticas de la Facultad de Ciencias. Estas tenían a la Asamblea General como máxima autoridad, en la que todos tenían voz y voto, sin ponderación alguna. Lo mismo contaba el voto de un estudiante de recién ingreso que el de un trabajador de intendencia o el del más prestigiado académico. Los departamentos, biología, física y matemáticas, eran coordinados sin la figura de jefe de departamento, solo con la de coordinador del consejo departamental, por órganos colegiados, los consejos departamentales. Estos se formaban paritariamente por profesores y estudiantes, los cuales eran elegidos por el respectivo sector, por votación directa y universal. La autoridad colegiada que hacía las veces del consejo técnico, la figura que contempla la legislación universitaria, era el consejo interdepartamental. Al igual que los integrantes de los consejos departamentales, el CID era un órgano paritario compuesto por estudiantes, profesores y los trabajadores también tenían representación. El director era un miembro más del CID y todo se votaba democráticamente. Los aspirantes a ser director de la Facultad de Ciencias presentaban su plan de trabajo ante la Asamblea General. Esta lo sancionaba y aquellos se comprometían públicamente a respetarla como máxima autoridad y, llegado el caso, a renunciar a su cargo si esta instancia se lo solicitaba. La terna de la que la Junta de Gobierno de la UNAM habría de nombrar al director pasaba por este escrutinio colectivo, y cuando las autoridades incluían de forma subrepticia a alguien que no había pasado por este proceso, unificaba a la comunidad en su contra. La fuerza y el consenso internos hicieron posible que la Facultad de Ciencias tuviera durante unos cuantos periodos directores democráticos. Destacan el biólogo Juan Luis Cifuentes Lemus
y la física Ana María Cheto Krames. Desde su inicio, las nuevas estructuras de gobierno de la Facultad de Ciencias fueron vistas con recelo por las autoridades centrales de la UNAM, quienes las combatieron y torpedearon de diferentes maneras, desde el bloqueo administrativo a distintas iniciativas hasta los ataques y provocaciones abiertas, llegando a la expulsión de algunos de sus connotados dirigentes. El testimonio de Ana María Cheto, cuando fue entrevistada por miembros de la Junta de Gobierno en ocasión de un relevo en la dirección, es más que significativo. Así lo dice Ana María. El rector quería aprovechar el cambio de dirección para reorientar la facultad, para que se encarrilara otra vez. Era la oportunidad. Sí, terminó la cita. Todavía más puntual, agrega, cita, les interesaba, sobre todo, entender cuál era mi posición respecto a la Asamblea General y a la democracia. Les interesaba mucho menos la problemática académica. Era obvio que la Junta de Gobierno veía un problema político en la Facultad de Ciencias y la elección para ellos era un asunto político. Entonces, vean ustedes que esto que les acabo de describir ubican cuáles eran las estructuras de gobierno que tanto combatieron las autoridades. Y realmente el hecho de que la Facultad de Ciencias original, en sus edificios originales, estuviera en la parte céntrica, en el centro geográfico de la parte vieja de Ciudad Universitaria, le daba además características fundamentales de comunicación y de interlocución con distintas escuelas y facultades de Ciudad Universitaria. Dentro de estas cercanías, pues estaba con la entonces Escuela Nacional de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esas tres, junto con la Facultad de Ciencias, formaron una terna que muchos dolores de cabeza habrían de producir a las autoridades universitarias en momentos distintos. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y para qué se querían estructuras democráticas? Realmente esto me llevaría más tiempo su elaboración, pero realmente lo que se pretendía es que la formación que tuvieran los futuros egresados los hicieran conscientes del entorno social en el cual se desarrollan y que como científicos, una vez que egresaran, tuvieran un compromiso social con la sociedad que los hace posibles, que hace posible su formación. Hay más cosas mucho más cosas que podría decir, pero el tiempo que tengo para esta exposición no me lo permite. Eso lo podría decir yo en algún otro momento. Y entonces me centro ahora en dos momentos muy importantes en los cuales la Facultad de Ciencias se vio involucrada en enfrentamientos muy serios con las autoridades. En un caso, las autoridades de la administración central de la universidad, y en otro, en contra de una autoridad interna de la Facultad de Ciencias. Empiezo con el primer caso, que es el cambio de edificio, un motivo de enfrentamiento. En 1977, el cambio de edificio del que ocupaba en el corazón de la parte vieja de Ciudad Universitaria a sus actuales instalaciones se dio en medio de una gran movilización de la comunidad de la Facultad de Ciencias que se enfrentó al autoritarismo de Guillermo Soberón Acevedo, el rector de hierro. Ante el crecimiento de la comunidad académica que laboraba en los institutos de investigación, así como a una explosión en el número de estudiantes que ingresaban a la facultad, fue necesaria la construcción de nuevas instalaciones. Se creó así la zona de la investigación científica en el circuito exterior de Ciudad Universitaria. Para ese tiempo, las condiciones que tenía la zona en las que se construyeron los institutos de investigación científica la caracterizaban verdaderamente como un páramo, razones por las cuales resultaba inapropiada para alojar también en sus nuevas instalaciones a la comunidad de la Facultad de Ciencias. Cosas tan elementales como un comedor decoroso, transporte eficiente, vigilancia, alumbrado público, un auditorio que posibilitara la para entonces copiosa
copiosa participación en los órganos de decisión. Eran fundamentales que las tuviéramos. Nada de esto se tenía. Para ello, a fin de pedir a las autoridades un mínimo de condiciones para su traslado, la Asamblea General de la Facultad de Ciencias decretó un paro de labores y emplazó a las autoridades universitarias a un diálogo público para discutir y resolver sobre los puntos de un pliego petitorio que contenía las exigencias mencionadas arriba. Por otra parte, por parte de la facultad, la Asamblea General nombró una comisión negociadora integrada por profesores y estudiantes que se habían destacado por su participación tanto en la propia Asamblea General como en los distintos órganos colegiados de nuestras estructuras de gobierno. Recuerdo a los profesores Flavio Cocho, Francisco Cepeda, Guillermo Gómez, Luis Fuello y, sorprendentemente, nótese el compromiso con la comunidad, también formaba parte de la comisión el entonces director de la Facultad de Ciencias, el querido maestro Juan Luis Cifuentes Lemos. Por parte de la rectoría, la comisión la encabezó el médico Valentín Molina Piñeiro, secretario de rectoría durante el primer periodo de Soberón, quien había dejado la dirección del penal de Santa Marta para convertirse en funcionario de alto rango en la UNAM. Las negociaciones entre ambas comisiones fueron públicas. En una de las aulas grandes del anexo de la entonces Facultad de Ciencias, nos dimos cita las decenas de estudiantes que abarrotamos el recinto. Nuestra comisión, la de la Asamblea General, defendió a cabalidad cada uno de los puntos presentados, hasta estudios técnicos realizados por especialistas en programación lineal y optimización presentó. Recuerdo que así se diseñó el comedor que diera cabida a la comunidad en horas pico. También así se diseñaron las nuevas rutas y la frecuencia con la que habrían de circular los autobuses. En apoyo a este movimiento, desde la entonces Torre de Ciencias y actual Torre de Humanidades 2, se instaló un aparato de sonido que llenaba la zona de las islas de música de protesta y también servía como órgano de comunicación entre la comunidad de ciencias y las de otras escuelas y facultades cercanas. En uno de los laboratorios de biología se hicieron las adaptaciones pertinentes para que este sirviera como comedor en el que se ofrecía comida a todos los estudiantes que nos incorporamos a las brigadas que difundían el movimiento de ciencias dentro y fuera del campus universitario. La actitud prepotente e insolente de Molina Piñeiro durante las negociaciones dejó ante nuestros ojos atónitos la imagen de las autoridades de las que sabíamos eran autoritarias, pero que no habíamos tenido la oportunidad de verlas actuar tan de cerca. Ver la forma en la que maltrataban a nuestros profesores, cómo se referían a nuestras estructuras democráticas de gobierno, etc., fue muy educativo para muchos estudiantes jóvenes quienes lo estábamos viendo y viviendo en carne propia. Ello nos agrupó y unió más en torno a nuestra comisión, la cual, siguiendo escrupulosamente los lineamientos de la Asamblea General, también nos representaba ante la autoridad. La estrategia a seguir se discutía amplia, apasionada y acaloradamente en el espléndido auditorio con el que entonces contábamos. Siempre las decisiones se tomaban por mayoría y estas eran acatadas absolutamente por todos. Los puntos del pliego petitorio fueron conquistándose uno a uno, firmándose por ambas partes. Desde luego, previamente estos los avalaba y aprobaba la Asamblea General. Un documento de discusión interna elaborado por miembros de la Comisión Negociadora de la Facultad de Ciencias en el marco de las negociaciones en el que se cuestionaba la falta de democracia en la UNAM. Solo es cuestión de ver la Junta de Gobierno, cómo se conforma, cómo se maneja los recursos universitarios a través de un patronato universitario, parte del manejo de los recursos a través del patronato universitario, que a veces lo forma gente que nada tiene que ver con la vida académica, con la vida universitaria. Vamos, hasta banqueros han formado parte del patronato universitario. Este documento interno dio pie
para que las autoridades desconocieran su firma en los acuerdos pactados. El conflicto escaló. El movimiento de ciencias por cambio de edificio logró el apoyo de varias escuelas y facultades. El Consejo Universitario intervino y desde allá y a rechinadientes se rehicieron los acuerdos tomados y el cambio de edificio se realizó. Ese es uno de los problemas internos en la Facultad de Ciencias. Otro problema vino durante el periodo en el cual fue director el doctor Félix Resillas Juárez. En 1982, y pasando por todo el procedimiento establecido por la Asamblea General, en el que se incluía respetarla como máxima autoridad de la Facultad de Ciencias y renunciar si ésta se lo solicitaba, llegó a la dirección el doctor Félix Resillas Juárez. Su periodo de 1982 a 1986 estuvo cargado de crisis y conflictos internos. Su absoluto desconocimiento de las prácticas de la facultad, aunada a una forma de hacer política verdaderamente paleolítica, pronto entraron en conflicto con la comunidad de ciencias. Resillas empezó por desconocer a la Asamblea General y demás órganos colegiados de gobierno, como los consejos departamentales, para enseguida enfocar sus baterías hacia aquellos sectores que le eran incómodos y contrarios y que eran vulnerables en sus nombramientos. Así, intentó 1. Despedir a más de 20 profesores de tiempo completo del Departamento de Matemáticas que estábamos contratados por horas de asignatura, es decir, no teníamos plaza. Nuestro contrato era anual y pasaba por la autorización del director. Yo era uno de esos 20. 2. Despedir a compañeros que venían trabajando en el Departamento de Actividades Culturales, quienes, además de organizar diversas actividades culturales, tenían a su cargo el trabajo editorial de la revista Ciencias. 3. Impedir que se contratara al doctor Javier Páez, quien recién se había doctorado con una beca de la DEGAPA UNAM bajo el programa de formación de personal académico. En ese tiempo era una costumbre que los profesores que se doctoraran en este programa y estuvieran apoyados por la facultad se incorporaran como profesores de tiempo completo de esta. Por lo menos esos 3 puntos son de los que recuerdo. Creo que debe haber alguno que otro más que la memoria ya no me dio, pero de estos me acuerdo muy bien. Paralelamente, un grupo de profesores de tiempo completo del Departamento de Matemáticas que se autonombraron como los independientes, quienes ya no se sentían representados por los órganos colegiados y para los cuales las prácticas democráticas les resultaban ajenas y contrarias a su visión de facultad, vieron en estas posiciones adoptadas por Resillas su oportunidad de oro. Solícitos y comedidos, sin ocultar su oportunismo, se le unieron y aliaron, creando un frente cuyo objetivo era destruir todo lo que oliera a colectivo, todo lo que oliera a colegiado. Uno de sus dirigentes fue nombrado secretario general de la facultad. Desde luego, las autoridades centrales de la UNAM, quienes malveían desde su nacimiento este ejercicio autogestivo en la Facultad de Ciencias, sostuvieron contra viento y marea al director Resillas, quien logró lo impensable, la unidad de la comunidad de la Facultad de Ciencias en su contra. Hubo miles de firmas exigiendo su renuncia, un paro que enarboló el pliego petitorio de los puntos mencionados arriba, marchas a rectoría pidiendo su remoción, desplegados en periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de esas actividades, que fue una marcha que es especialmente simbólica, recorrió el campus universitario cargando el escritorio usado por el secretario general, nombrado por Resillas, y lo dejamos en la rectoría como prueba fehaciente de que no se le quería en ciencias. En ese tiempo se instaló una mesa con una comisión negociadora. Yo estuve muy de cerca en este acontecer porque yo fui parte de esa comisión negociadora, nombrada por la Asamblea General. Se sentó a discutir los puntos con una comisión nombrada por Resillas. Nuestros argumentos eran contundentes y logramos que el director del Paleolítico diera marcha atrás a sus pretensiones. Entonces, estos son los 2 movimientos internos en la Facultad de Ciencias que quería describirles. Para ahora, en los minutos que me quedan, decir algo del movimiento reciente.
y también trato de ubicar el movimiento reciente en un contexto más amplio. Entonces empiezo esta parte de mi intervención diciendo que hasta donde mi memoria da, la lucha por mejorar las condiciones laborales del personal académico dentro de la UNAM tiene una larga historia que desde luego no voy a relatar en estos cuantos minutos que me quedan. Además, ni me acuerdo de toda ella. Un primer intento se dio a mitad de la década de los 70 del siglo pasado con la fundación del SPAUNAM, organismo gremial de corta vida, y creo también cortos fueron sus alcances. Después vino la fusión entre el Sindicato del Personal Administrativo y Manual, el STEUNAM, y el SPAUNAM, para dar origen al actual STUNAM, en el que había un sector de académicos. Yo formé parte de ese sector en la fundación del STUNAM. Sin embargo, salvo los descuentos por las cuotas sindicales que sí eran visibles, para los académicos esto fue francamente testimonial. No había defensa laboral propiamente. Por lo demás, siempre todo intento por formar una organización que tuviera la finalidad de defender los derechos laborales de los académicos, desde la oficialidad intrauniversitaria y extrauniversitaria, se oponía una andanada de descalificaciones. Lo mismo se decía que la cuestión académica no era materia de discusión laboral, que la autonomía universitaria no era extraterritorialidad, en cuyo caso la legislación laboral nacional era aplicable dentro del ámbito universitario. Acompañada a esta andanada, en la UNAM y desde sus más altas autoridades, vino el impulso y creación de un sindicato institucional para los académicos, la SAPA-UNAM, el cual, mediante todo tipo de presiones, principalmente a los profesores de asignatura, para que se afiliaran, y ante un tibio, si no es que nulo interés, o hasta la complacencia de los sectores democráticos, sindicalistas principalmente, lograron a través de un recuento la titularidad del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre la UNAM y su personal académico. No es ningún secreto. En su ya larga vida, las APA-UNAM no han defendido en todos sus términos los derechos laborales de los profesores, investigadores, técnicos académicos, ayudantes de profesor que laboramos en la UNAM. El movimiento de los profesores y ayudantes de asignatura que derivó en un paro estudiantil quedará registrado en los anales como un evento singular, como un evento único. Nunca antes se había realizado un paro estudiantil en apoyo a sus profesores en estas condiciones. A la convocatoria de paro nos sumamos con absoluta convicción de que les asistía la razón un buen número de profesores de tiempo completo. Este grupo consideró que era inadmisible que, sumado a lo extremadamente bajo de sus salarios, vaya eufemismo llamarle salario, se tuvieran errores y fallas administrativas que en estos tiempos de tantos avances tecnológicos simplemente no se entienden. Los exagerados retrasos entre que se firma el contrato y que se expide el cheque, los descuentos bajo la forma de asueldos, entre otras muchas irregularidades de corte administrativo, se dan en la UNAM desde siempre. Ellas no fueron descubiertas ahora. Lo que sí ocurrió ahora fue que tales situaciones se hicieran visibles y se ahondaran aún más durante el periodo de la pandemia. En parte, pero no solo, explicable por ello, fue la falta de personal administrativo, pues personal que normalmente laboraba en esta área, derivado de las medidas sanitarias, dejó de hacerlo. Un comentario que tengo respecto a una de las peticiones que se plantearon en este paro, que es la relacionada con la definitividad, me parece que vale la pena ponerle un poco de atención. La definitividad por asignatura en el Departamento de Matemáticas no fue alentada. No lo fue en tiempos en los que las estructuras democráticas estuvieron en su apogeo. De hecho, no se recomendaba, y los argumentos no tenían que ver con actos autoritarios y una falta deliberada a la estabilidad del empleo. No. Los argumentos eran académicos.
se consideraba que hacerse profesor definitivo por asignatura podría estancar al profesor y llevarlo a caer en vicios derivados de impartir la misma materia por muchos años. Se prefería que los profesores tuviéramos movilidad, de manera que en principio, por ejemplo, los profesores de tiempo completo estuviéramos en capacidad de ofrecer cualquier materia del cuadro básico de la licenciatura. Y a fin de garantizar la estabilidad en la asignación de los cursos, se usaba un principio, el principio de la conservación de horas en el nombramiento de los profesores de un semestre a otro, de manera que no se vieran afectados laboralmente. Otro comentario que quiero hacer es relacionado con un mensaje que envió en los primeros días del paro la directora. Recuerdo que en un mensaje dirigido a los profesores de la Facultad de Ciencias, su actual directora, palabras más, palabras menos, afirmó: no comparto la medida del paro emprendida por los profesores y ayudantes de asignatura, pero en aras de no generar un ambiente de confrontación, llamo a los profesores a respetar el paro. También esto es algo inédito, pues lo que suele ocurrir es justamente lo opuesto, que autoridades llamen a no respetar el paro decretado y hasta convoquen a su rompimiento, recurriendo incluso a medios violentos. Esto es inédito también por parte de nuestra directora. Para terminar este último comentario, aunque un balance y análisis de este movimiento, incluida su dirección, corresponde al colectivo, eso no impide que yo tenga mi propia impresión y valoración. Considero que hubo avances significativos en varios rubros. En otros se sentaron las bases para que los errores administrativos ya no sean el pan nuestro de cada día. Acostumbrados a ver solo derrotas, quizá haya sectores de nuestra comunidad que consideran que este movimiento fue derrotado. Los invito fraternalmente a hacer un ejercicio más balanceado. Respecto a la ocurrencia de alguna escisión en la conducción de este movimiento, me parece común, y la historia nos lo muestra una y otra vez, que estas cosas pueden ocurrir. Lo que no es sano para el colectivo es que cualquiera facción se abrogue o se sienta dueña de una y la única verdad. De nuevo, un acto de generosidad ayudaría a mejor entender las opiniones y, algo fundamental, a respetarlas, aunque no se compartan. Pues este es lo que yo quería compartirles a propósito en parte de lo que me ha tocado vivir en la Facultad de Ciencias y en parte algunas palabras, pocas, de este último movimiento. Me parece que este último movimiento es muy ilustrativo, muy educativo en muchos sentidos, y que, bueno, la responsabilidad de su conducción y de los actores protagónicos de esta dirección, pues tendrán su responsabilidad y tendrán su propia valoración, pero sí me parece que en esta valoración debe ser muy importante ser cuidadosos en los análisis, en los balances. No ayuda las descalificaciones o el sentirse depositarios de la verdad absoluta y la única. Eso no ayuda. Entonces, básicamente, esto es lo que yo quería compartirles. Pues aquí dejo mi intervención. Y les agradezco mucho a los organizadores haberme invitado para que expresara mis opiniones, mis puntos de vista, tanto de las cosas que me ha tocado ver de cerca, como de este último movimiento, al cual dediqué ya pocas líneas. No es porque no haya yo estado absolutamente de acuerdo con sus demandas. De hecho, lo hice público en más de una ocasión y estoy absolutamente convencido de que sus demandas eran justas. Entonces, pues básicamente esto es lo que yo quería compartirles y agradezco mucho a los organizadores de esta actividad dentro de esta radio muy modesta que debe ser seguramente en sus alcances, pero que me parece que es importante tener un medio de comunicación entre nuestra comunidad.
Entonces, muchas gracias. No sé si esto genere algún comentario o pregunta o así, pues ya me dirán. Muchas gracias, querido profesor Faustino. La verdad es que su intervención fue muy buena en todos los sentidos, fue excelente. Todo su repaso histórico, todas sus reflexiones, todo su balance, todo lo que dijo, todo. La verdad le agradecemos muchísimo que nos haya hecho el honor de estar con nosotros. Nosotros lo invitamos porque vimos sus publicaciones en redes sociales, que yo creo que todo el mundo las vio, y nos sentimos pues muy agradecidos, muy acogidos por todo el apoyo que usted nos expresaba por ahí. Y creo que todos los radioescuchas van a estar de acuerdo conmigo que nos gustaría darle más tiempo para que nos platicara un poco más todas estas cosas que usted nos ha dicho, todas estas cosas que usted dijo que le quedaron en el tintero sobre la situación actual del movimiento, sobre la facultad, sobre su balance. Entonces, por razones de tiempo, tenemos otra entrevista programada a continuación, pero pues sí nos gustaría mucho invitarlo próximamente. Yo estoy seguro que todos los radioescuchas van a estar de acuerdo. Y pues sí, queríamos hablar de la situación actual y pues mientras queremos agradecerle que nos haya hecho el honor de estar con nosotros. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Y ahora que estábamos en las confesiones, justo usted confesó algunas cosas, yo también pues quería confesar a usted y digo, ya lo habíamos platicado, que yo lo conozco desde que tenía, usted dice edad negativa, yo digo tenía 3 meses, pero pues me alegra mucho que mientras lo he ido conociendo a lo largo de mi vida, saber que tenemos un profesor como usted, que no solo nos puede enseñar todo lo que enseña usted en el pizarrón y en el salón de clases, sino el tipo de cosas que nos ha compartido hoy. Y lo hago con mucho gusto, placer. Para mí es muy gratificante hacer estos ejercicios de recuerdos y vivencias, y me parece que pueden ser material de aprendizaje para las generaciones actuales. Me parece importante conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, porque como dice por ahí algún refrán, quien no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Muchas gracias por haberme invitado. No, muchas gracias a usted, de parte de todo el staff, de todos los que estamos en Radiociencias. Se lo agradecemos profundamente, de todo corazón. Que tenga una muy buena noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Bueno, este fue, como ustedes lo pudieron escuchar, el Dr. Faustino. Ahora pasamos rápido un breve corte musical y ahora pasamos a el plus que les habíamos prometido, que es una entrevista que ahora les voy a introducir. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Radiociencias. Bueno, espero hayan disfrutado de este corte musical. La canción fue Death or Glory, también de The Clash. Ahora vamos a pasar al plus que les habíamos prometido, que es una entrevista con la profesora. El nombre completo es Lena Alejandra Brena Ríos. Lena Brena, como es más conocida por muchos de los que seguramente nos están escuchando. Les voy a dar una breve reseña sobre ella. Ella está realizando su doctorado actualmente. Bueno, está realizando, una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Además, tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es maestra en Sociología por el Instituto Mora. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Y además ha colaborado en el Gobierno de la Ciudad de México, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y con distintas organizaciones de la sociedad civil, de los derechos humanos, principalmente aquí en la Ciudad de México. Entonces, te saludo, Lena. ¿Estás por ahí? Hola, sí, buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, por acá. Discúlpanos que habíamos programado la entrevista un poco más temprano, pero por los contenidos y demás,
un poco más tarde. Muchas gracias por tu paciencia. Te invitamos aquí porque vimos un texto que compartiste en redes sociales. El texto se titula La ciencia de la autocrítica. Entonces, quería empezar pidiéndote que nos hablaras un poco más de ello para quienes no estén familiarizados con ese texto. Ok, bueno, yo soy Lena Brena, soy profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía, y desde el mes de finales de marzo soy representante de la Facultad de Ciencias Políticas de mi asamblea docente ante la Asamblea Interuniversitaria. En ese contexto yo me he familiarizado y relacionado con compañeros, profesores y alumnos de muchas facultades, escuelas, y hemos establecido una red no solamente de trabajo, sino de empatía muchas veces ante pues, cuestiones muy problemáticas como la violencia que se generaba dentro de las asambleas, pues una serie de ataques, ¿no? a determinadas escuelas en particular, que pues llevó más allá del mero lazo, digamos, organizativo, también a un lazo que tiene que ver con la generación de empatía y de solidaridad entre compañeros, ¿no? Ante pues conductas y prácticas que no son pues propias de un movimiento que está pugnando por la democratización de la UNAM y de la dignificación laboral. Pero no sé, ¿quieres saber un poco más por qué escribí ese texto Sí, quería hacerte algunas preguntas en específico sobre el texto. La verdad, el texto me parece muy rico, pero hay algunas cosas que me gustaría que nos justificaras un poco más, que me generaron algunas dudas. Por ejemplo, en el texto dices que hay un cierto grupo que cayó en confusión entre movimiento social y movilización. Y dices que forzaron las condiciones de la movilización. Es que quería que me platicaras un poco más por qué tienes este diagnóstico y a qué particularidades te refieres con ese tipo de expresiones. Ya, bueno, es una definición que se estudia a nivel de los movimientos sociales y de la acción colectiva en la sociología y en la ciencia política, y se hace esta distinción entre lo que es un movimiento social y lo que es una movilización. Las movilizaciones forman parte de una serie de repertorios de acción colectiva que van ejecutándose para impulsar un movimiento social y sus demandas y sus agendas, pero no son el movimiento social. O sea, el movimiento social se compone de muchos más elementos que tienen que ver con la generación de una narrativa, con los elementos organizativos, con incluso el posicionamiento en algunos movimientos de liderazgos muy particulares, con acciones que tienen que ver con su interlocución con el Estado, el gobierno o un ente que represente o con el que se tiene esa interlocución para generar la activación de demandas. Entonces, este grupo que se expresaba en la Inter es un grupo que se conformó para empezar con compañeros que han pertenecido y pertenecen a grupos que operan dentro de la universidad como movimientos sociales y que pues, también me imagino que operan en otros espacios, y ellos siempre, a pesar de que pues era una asamblea, ¿no? Y una asamblea trabaja con ciertas principios, digamos, organizativos, pues los compañeros a veces querían salirse como de la dinámica misma de las demandas, excediendo hasta un poco el margen y la naturaleza de las demandas del movimiento No Paga. Entonces, de pronto, mientras las demandas de muchas escuelas era que se paguen los salarios atrasados, estabilidad laboral y una serie de demandas que tenían que ver con cuestiones laborales, académicas y administrativas dentro de la UNAM, se querían extrapolar a movimientos nacionales, que no es que tengamos problema con eso, sino que teníamos que delimitarnos a un interlocutor, que en este caso eran las direcciones de escuelas y facultades y la rectoría,
Entonces, esa distinción los compañeros no la entendían y creían que el trabajo de la asamblea, o creen que el trabajo que se hace en las asambleas a través de comisiones, por ejemplo, es un trabajo burocrático, ¿no? Y entonces yo por eso expresé en este texto, ¿no? Se está confundiendo la movilización como la única herramienta para lograr objetivos cuando forma parte de un repertorio más amplio, ¿no? Y paralelo, y que no es no son cuestiones que se supeditan unas a otras. Evidentemente, las movilizaciones deben tener un sentido y un carácter que refleje lo que está demandando el movimiento, en este caso el movimiento estudiantil y docente UNAM No Paga. Y en el caso de los compañeros, pues esas movilizaciones empezaron a alejar de nuestras propias demandas, pero no solamente eso, sino empezaron a criticar el trabajo en las comisiones. Y eso a mí me parece sintomático, pues, de un movimiento que solamente se genera en la espontaneidad de algunos compañeros y no tienen la capacidad de hacer como una lectura política del fenómeno que abarca muchos aspectos, no solamente el confrontar a una autoridad y exigirle, ¿no? Entonces, de ahí surge y de eso se desprenden una serie de problemáticas que hemos tenido nosotros como escuelas y facultades, particularmente con estos grupos. Por un lado, los grupos de estos movimientos o digamos como grupos políticos que coincidentemente se empezaron a aliar con la fracción disidente de la Asamblea de Ciencias y que a partir de ahí pues han venido una serie de ataques a quienes hemos enarbolado cuestiones muy puntuales dentro de la Inter, como por ejemplo el voto representativo, el trabajo de las comisiones, y eso ha pasado por difamaciones personales, por ataques en las redes sociales directas, particularmente, por ejemplo, a mi persona, y pues una serie de fenómenos que no les deben ser ajenos a ustedes como comunidad. Muchas gracias. Sí, nos acabas de ofrecer, creo que un análisis muy completo, muy ilustrativo sobre distintos actores. Pero algo que también me interesa mucho de tu texto es que tú dices, todos tienen responsabilidad, no solo este cierto grupo al que mencionas, sino más, por ejemplo, hablas del grupo que tiene interlocución con la autoridad y dices que descuidó la relación con las bases organizativas y con los estudiantes, además de que permitió que la narrativa de traición se colocara en el discurso. Entonces, háblame un poco más de esto. ¿Por qué tienes este diagnóstico? ¿En qué lo justificas? ¿Y qué tipo de alternativas tú verías a cómo se ha manejado este grupo, la interlocución y el discurso en general? Mira, yo me refiero a eso, a la responsabilidad que tenemos todos, y me incluyo, porque yo, para bien o para mal, tengo y tuve una relación con estos grupos, y creo que la primera reacción de cualquier ser humano es enfrentar el conflicto o alejarse del conflicto, ¿no? Sin embargo, creo que han sido muy pocos compañeros, por ejemplo en la Inter, quienes nos convertimos como en el blanco favorito de difamaciones y de ataques, y muchas personas, yo creo que ante ese escenario prefirieron salirse de la Inter, ¿no? Y ser como, y entiendo esto porque creo que esa es parte de la estrategia, o sea, no es que sean compañeros que usan la violencia pasiva-agresiva para atacar a los que piensan diferente, sino yo ya lo veo hasta como una estrategia para desgastar las bases organizativas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tendríamos que estar defendiendo, porque justo son estas estrategias, contraestrategias que utilizan ellos, muy conocidas, o sea, tampoco es que sea el hilo negro, es cómo desgastan las asambleas para que las extiendan y hasta el final votar las cosas que ellos quieren que se pase cuando ya la gente está aburrida, cómo estar teniendo asambleas paralelas en el chat y en las participaciones en la plenaria, cómo llegar con lo que nosotros denunciamos, incluso en una asamblea como Madruguete, con gente que votaba sus propuestas y que eso nos llevó a plantear, por ejemplo, el tema de la representatividad.
Y creo que en la Asamblea de Ciencias lo que pasó es que hasta que ellos no se salen, es que se les enfrenta y se les dice, no, tú no estás aceptando las reglas del juego, salte. Pero creo que eso se tardaron, o sea, creo que se tardaron en hacerlo porque realmente los compañeros, por ejemplo, llegaban a la Inter violando los acuerdos de su propia asamblea, y a pesar de que los compañeros representantes de ciencia les decían, acabaron desgastando a una compañera que tuvo que renunciar a la representación en la Inter por los constantes ataques de su propia asamblea. Y entonces eso a nosotros como Inter nos desgastaba porque era ver a ciencia siempre estar en un eterno conflicto entre un grupo que llegaba a atacar y un grupo que a lo mejor muy prudentemente se mantenía al margen y lo respondía, pero lo que hicieron fue tronar una representatividad ahí. Y creo que eso, pues al final desalentó a la participación de los estudiantes y de otros profesores, que al ver eso, pues cualquiera dice, pues ya que entro, si las cosas están color de hormiga. Y yo los entiendo. El tema es que hay que enfrentar a esos compañeros. No solamente decir, ay, bueno, son compañeros conflictivos o son compañeros, sino hay que enfrentarlos. Nosotros lo enfrentamos y sacamos cartas y en los chats les decíamos, oye, me estás difamando, pruébame que yo hago esto, pruébame lo otro. Y creo que ante estas prácticas violentas y difamatorias y antidemocráticas, porque ellos hablan mucho de la antidemocracia, de la traición y de la violencia, cuando ellos son los primeros que han ejercido esto en la Inter, por lo menos, ¿no? Y creo que que la actitud no era, pues me retiro, sino la actitud era, a ver, yo estoy defendiendo un movimiento y no voy a permitir que dentro de un espacio organizativo se estén generando las mismas dinámicas y prácticas que estamos denunciando de las autoridades. Entonces a mí me parecía muy incongruente que en ciencias no fueran capaces y que nos mandaran el conflicto a nosotros y que nosotros tuviéramos que lidiar con ese conflicto al interno de la Inter. Entonces esto, pues al final nos llevó a que dijéramos, el tema de la representatividad se tiene que hacer sí o sí, y hasta que no lo ganamos en votaciones, estos compañeros también se retiraron, no sin antes pues lanzar un sinfín de acusaciones infundadas. El tema es que estas prácticas, a pesar de que forman parte como de la cultura política en la que hemos crecido, quienes hemos pues formado parte de movimientos sociales o de la misma política como una profesión, pues no deben ser parte como de la narrativa común, ¿no? Sino al contrario, debemos expulsarlas de nuestras relaciones como escuelas y facultades y como representantes. Entonces a mí me parece muy grave y por eso expresé que había una responsabilidad que a nosotros como escuelas y facultades nos había afectado desde el principio. O sea, desde el principio los conflictos en la Inter se hicieron patentes por ciencias. Ninguna otra escuela llegaba con los conflictos con los que estos compañeros llegaban a la Inter, cuando pues además nosotros veíamos a ciencias como un referente, ¿no? Del trabajo, del pliego petitorio, lo seguimos viendo como un referente, ¿no? Tampoco como un referente intocable al cual no hay que criticar, pero sí como un referente, y de pronto era también ya un cansancio decir, otra vez están llegando a la Inter a problematizar cosas que debían resolver al interior y que esos diferendos se resolvieran, ¿no? Entonces, pues sí, una responsabilidad también, yo decía, de los pasivos, de los que pues les gusta ver las peleas en las redes sociales, seguir a la página de estos compañeros y ver quién se pelea con quién, ¿no? Pero pues la participación política no se da a través de las reacciones del Facebook ni de los likes. La participación política se da argumentándoles a los compañeros y diciéndoles, oye, no, estás mal y esto no es así. Y ese es el peligro, pues, de una virtualidad en donde se convive con fenómenos nuevos de participación, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de irlos como rearticulando, reformando, repensando, ¿no? Porque pues, es un fenómeno nuevo dentro de los movimientos sociales, este escenario de la pandemia. Muchas gracias. Creo que nos aportas algo muy interesante, que es una visión de alguien que, sí, externo a la Facultad de Ciencias, alguien que pudo vivirlo, como viendo nuestros conflictos internos, viendo lo que ocurre en la Inter y demás.
Quiero hablar ahorita un poco sobre eso, pero antes quería terminar de redondear esta idea. A mí me parece muy interesante esto de todos tienen cierta responsabilidad. El grupo que de cierta manera desgasta la organización tiene una responsabilidad. Los que pueden hacer algo y no lo hacen también tienen una responsabilidad. Y los observadores pasivos que siguen en redes sociales, que simplemente ven cómo se desarrolla el conflicto y no hacen nada, también tienen una responsabilidad. Ahora me gustaría, más allá de tu diagnóstico y tus críticas que has hecho a lo que ya ocurrió, eh, ¿qué ves a futuro? ¿Cómo crees que se puedan resolver tus problemas? Ya hablaste un poco sobre resolver los conflictos internos, sobre tomar mejores decisiones sobre representatividad, pero ¿cómo crees que en lo que queda del movimiento y en futuros movimientos se pueda resolver esto para que podamos lograr mejores cosas y más cosas en adelante? Pues mira, yo por principio de cuentas creo que la autocrítica es necesaria, no solamente en un espacio organizado y colectivo, sino incluso como individuo político. Y creo que eso les ha faltado mucho a los compañeros, han sido muy soberbios, han sido muy mentirosos a grado sociopático en la mentira, o sea, una mentira que ya no te cuesta empacho decir, pues sí tiene un carácter ahí sociopático muy evidente, ¿no? O sea, que no tengas reparo en difamar a la gente sin probar nada, me parece incluso como un trastorno ya mental, ¿no? Creo que debería ser más autocrítico con los dos grupos, los tres grupos, todos los implicados. Pero creo que el grupo que tiene más problemas es el grupo incapaz de ser autocrítico y de decir, ¿saben qué? Sí, hagamos un alto, repensemos las cosas y veamos cómo recomponemos lo que se descompuso. Yo la semana pasada, en el chat que tenemos, que funciona, digamos, como el vínculo con representantes de la Inter y que hay de todo, ¿no? Representantes, no representantes, pero es un espacio comunicativo. Ante la propuesta de las firmas para la renuncia de Marco Antonio Domínguez, yo le extendí una invitación a estos compañeros, ¿no? Y les dije, ustedes nos piden que apoyemos movilizaciones directas o demandas concretas que hagan cambiar la universidad, porque ustedes creen que las comisiones y la negociación y las asambleas las asambleas con representatividad no resuelven las cosas. Yo les propongo que vayamos al Congreso el próximo periodo legislativo y pidamos que se cambie la legislación universitaria, que en gran parte es el origen del problema, ¿no? El estatuto personal académico, la propia ley orgánica, y en términos del problema académico administrativo, porque el problema sindical es otro, ¿no? Que ese no tiene como demasiada, hay que entrarle también a ese debate. Y vayamos a hablar de qué pasa con el presupuesto de la UNAM, y esto se tiene que hacer ante el Congreso, no ante el Ejecutivo, bueno, al Ejecutivo porque manda la propuesta de presupuesto y se aprueba en la Cámara, ¿no? Y tampoco se arregla en la unidad de inteligencia financiera, o sea, concentrémonos en lo que es estratégico, ¿no? O sea, una movilización es de impacto cuando llenas el Zócalo, ¿no? Cuando tienes a una ciudadanía informada del problema. Y yo lamento mucho que ellos se atrevan a decir que somos minoría en las asambleas o en las comisiones, cuando los compañeros hemos visto que han llegado movilizaciones de más de 100 personas y de ahí no pasan, ¿no? Entonces, ¿con qué discurso, ¿no?, enarbolas la crítica a las minorías, la crítica a las movilizaciones, cuando eres incapaz de generar movilizaciones masivas como lo que todo el tiempo nos reclamaron en la Inter, que nosotros inmovilizábamos sus manifestaciones? Digo, ¿qué están entendiendo por inmovilizar sus manifestaciones, ¿no? Ellos podían hacer las manifestaciones que quisieran, ¿no? La Inter nunca, con excepción de una manifestación que fue el cierre de insurgentes, la Inter, por conducto de la comisión, dijimos, eso no fue un acuerdo de asamblea, ¿no? Pero después de eso, lo que han hecho, han ido y venido y hecho mítines en la DGP y han hecho marchas. Nosotros nunca nos hemos impedido eso, con excepción también del famoso bailongo, que fue algo que pasaron en el momento de la discusión del plan de acción, cuando ya todo el mundo estaba cansado, estaba harto de las peleas, y claro que pasó como plan de acción del bailongo, a pesar del contexto, que no era como demasiado prudente, pero bueno, en fin, se hizo.
Entonces nunca les hemos impedido físicamente, legalmente que hagan una acción, pero estos compañeros lo repiten y realmente cuando la gente no está al pendiente de las discusiones en las asambleas y de lo único que está pendiente es de lo que se discute en las redes sociales, desconoce quiénes son los autores que están debatiendo con argumentos y no con memes. Digo que los memes, yo soy fan de los memes, me parece una herramienta de cultura política muy valiosa, pero hay de memes a memes, ¿no? O sea, si tú pones en un meme, estos son los responsables de la traición, bueno, pues eso suena más como a la revista Alarma, no a un análisis político, pues, serio, ¿no? Y bueno, el amarillismo, digamos, de estos compañeros es lo que ha generado este morbo en las redes sociales que ellos tienen, que además a mí me parece una responsabilidad. Yo se lo he dicho al compañero Efraín Vega, pues tu medio, Ciencias TV, recibe recursos públicos por medio de un contrato que tienes por obra determinada. En ese medio se difama gente, o sea, estás usando recursos públicos para difamar gente. O sea, ¿cómo te atreves entonces a decir que cualquier funcionario que gane determinada cantidad en la UNAM, que es, por supuesto que es escandaloso cuando tú estás haciendo mal uso de recursos públicos? Me encantaría conocer el contrato que tiene la Facultad de Ciencias con ese medio, en donde nos han difamado a todos, al que se le pone enfrente, ¿no? Porque es un medio que tiene mucho alcance, en donde ellos no dan derecho de réplica cuando te pueden estar difamando y diciendo casi te robaste, por supuesto, de la UNAM, y tú no tienes derecho a réplica. O sea, yo les he dicho, oigan, se puede tener derecho a réplica porque están hablando de mí. O sea, no están diciendo mi nombre, porque están hablando de mí. Entonces, esas prácticas a mí me parecen sumamente nocivas, y si no hay autocrítica y la única respuesta es la difamación y la calumnia, pues es un círculo vicioso que sí me parece muy peligroso y que no construye y no abona en nada, a pesar de que nosotros les hemos tendido la mano y ellos no han dado respuesta, ¿no? Entonces, pues sí a mí me preocupa, digo, porque incluso hasta los ataques en las redes sociales pues llegan a personalizarse, a insinuar cosas que no prueban, ¿no? A exponer datos personales de la gente, y abusar de la confianza de la gente, que en algún momento les confió cosas para después exponerlas en redes sociales. A mí me parece no solamente antiético, sino pues con el signo de una cosa ya yo digo pues que se atiendan en terapia, porque pues me parece que no es normal ese grado de violencia, ese grado de animadversión, ¿no? Que tienden contra quien no piensa como ellos. Y me parece peligroso que las gentes así se dedican a la política, que es una de las pues formas más pues, un poco vilipendiadas, ¿no? Pero también una de las formas más nobles de construir bienes colectivos. Pues que de pronto la política, la gente, los estudiantes que han sido los que han sostenido los paros en ciencias, en química, vean que los profesores se pelean así como si estuvieran pues afuera de una cantina, pues a mí me parece peligroso, ¿no? Que un compañero de química se tuviera que salir porque veía las peleas que llegaban a protagonizar estos compañeros, a mí me pareció vergonzoso por el ejemplo que le estábamos dando a los estudiantes. Me parece vergonzoso que se siga dando ese ejemplo en las redes sociales. Y más vergonzoso, pues porque nosotros al seguir y darle seguir a sus páginas y que tengan seguidores y por miles, pues me parece que estamos contribuyendo a eso, que ya no son los únicos espacios de información, ya hay más, ya está Radio Ciencias, cada facultad tiene su página. Entonces yo invito a que los compañeros que siguen estas páginas busquen otras fuentes de información que no sean el amarillismo que tienen estos compañeros, porque realmente eso no es discusión política, eso es pues el mote más vil de la grilla, ¿no? Y esa es mi opinión basada en hechos que están afortunadamente recopilados en las grabaciones que han quedado tanto de la Inter como de sus noticieros que ellos transmiten, y que pues ahí hay una prueba, ¿no? Porque además yo siempre he dicho que acusa prueba. Entonces, o sea, yo estoy diciendo, los compañeros son violentos, son agresivos, son mentirosos, sociopáticos,
Y ahí están las pruebas en los videos, y ahí están las pruebas en los comentarios, y ahí están las pruebas, ¿no? Por el contrario, nosotros nunca nos han probado que somos lo que dicen que somos, ¿no? Entonces ahí hay que ir más a fondo de esos conflictos. Hay dos conflictos claramente, ¿no? Tampoco podemos taparnos los ojos y decir, ay, no existe y es el mundo rosa de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que no. Y un conflicto se supera enfrentándolo y diciendo, así está, y está feo, ¿y qué vamos a hacer? Creo que dejas varios puntos que merecerían un análisis mucho más tenido y mucho más delicado. Si te interesa y si nos haces el favor, nos gustaría seguir en contacto contigo para luego poder plantearlos. Hay puntos como discutir a profundidad el EPA o discutir a profundidad la ley orgánica. Luego hay otros más de esta coyuntura, como lo que ocurrió con el bailongo, lo que ocurrió con la toma de insurgentes, ciertas acciones en los movimientos. Luego, algo que sí te quería decir es, a nosotros nos interesa mucho que Radio Ciencia sea un espacio de mucho respeto, justo como lo mencionabas. Entonces sí, a veces expresiones como ser sociópata o ir a terapia nos parece que no está en mucho lugar. Entonces solo te quería pedir por favor que guardemos mucho respeto. Digo, esto nos parece un espacio, queremos que esté abierto a todos, que nadie se pueda sentir ofendido y sí que permita un diálogo constructivo. Entonces, Okay. Bueno, una vez ya habiendo dicho eso, quería pasar a un último tema en esta entrevista rápido para no abusar de tu tiempo y para no abusar del tiempo de quienes nos estén escuchando. Y es sobre una discusión que he escuchado en redes sociales. Entonces, la pregunta te la quería hacer así tal cual. ¿Tú qué piensas de la gente que descalifica a quienes opinan sobre los asuntos políticos de facultades a las que no pertenecen? Pues creo que están haciendo apología de un sectarismo que no les queda, porque primero somos un movimiento a nivel de Universidad Nacional y que somos un movimiento que, por ejemplo, sí surge a raíz de ciencias, pero en solidaridad con ciencias con acciones muy concretas. Tan concretas que el pliego petitorio de la Inter se basó en el pliego petitorio de la Inter, tan concreta que muchas asambleas enviaron cartas de apoyo a la problemática de ciencias, políticas entre ellas. Tan concreto que química tenía condicionado su paro a ciencias. Entonces, de pronto decir no se metan con ciencias, pues me parece muy oportunista cuando todos hemos tenido que ver con ciencias de una u otra forma y cuando además ellos han invitado a otros actores a hablar de ciencias y sin ser de ciencias. Hay profesores que se han metido a la Inter, de la UACM, de el IEMS, ¿no? Hay un compañero muy beligerante que a mí, por ejemplo, en redes sociales me ha atacado, que se llama Iván Guerrero, que creo que ni de ciencias es, pero en ellos sí se vale hablar de ciencias, ¿no? Pero si una profesora de política les dice, oigan, ¿saben qué? ¿No? ¿Por qué se mete? Es una chismosa, ¿no? Porque han usado incluso ese tipo calificativos. O sea, como de una chismosa que está metida en ciencias. A ver, ¿no, compañeros? Es que el problema de ciencias ha permeado en la lógica de la Inter. Y tan ha permeado que ha desgastado y cansado a mucha gente. Y además, qué incongruencia que digas que una profesora de políticas no se meta cuando tú sí dejas que otras personas de otras escuelas, de otras universidades se hayan metido incluso a votar cosas que te convenían que pasaran en la Inter, ¿no? Entonces, ahí está una congruencia que a mí me parece, pues notoria, ¿no? ¿Y por qué no me voy a meter en problemática de ciencias, para unas cosas y para otras sí, ¿no? O sea, para apoyar a ciencias sí, pero para decir, oigan, ¿saben qué? Se están pasando, hay cosas en donde esto está rebasando cualquier límite de comportamiento, de cultura política, pues hay que decirlo, ¿no? Sin temor pues a nada. Entonces, creo que hace falta mucho también el cambiar la cultura política. Evidentemente no todos venimos de la misma formación y cultura política. Usamos a veces el mismo lenguaje de una forma tan pues arbitraria, ¿no? Y claro, nadie tiene la obligación de ser un experto en nada, pero si te estás metiendo a un movimiento,
pues hay que ir aprendiendo en el camino muchas cosas que son imprescindibles para momentos organizativos. No solamente se trata de la diatriba fácil de decirles que las autoridades son corruptas, bueno, sí, ¿por qué? ¿No? Como científicos estamos obligados a probar, ¿no? ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde? Entonces, pues de pronto decir, no vamos a negociar con las autoridades porque son corruptas, bueno, pues entonces, ¿quién va a ser tu interlocutor? ¿No? O es que ustedes son muy condescendientes con la autoridad, bueno, ¿qué quieres? Que llegue que en una actitud que en lugar de fortalecer las líneas del diálogo lo cierre. O sea, pues entonces no es diálogo, ¿no? El diálogo supone que dos actores con diferencias se ponen de acuerdo, hacen negociaciones, ¿no? El problema es que las palabras están muy viciadas por la cultura política que nos rodea, entonces hablar de negociaciones es casi hablar de traición, ¿no? Y no se dan cuenta del potencial que tiene sentarte a hablar con la autoridad, y todas las escuelas lo están haciendo, todas las escuelas lo están haciendo, ¿no? En excepción de políticas, ¿verdad? Que tenemos ese gran problema. Pero no es tan satanizado si no lo satanizaran con una narrativa de la traición, ¿no? Y una narrativa de la traición que no se prueba, además, ¿no? Y a mí me parece, o sea, yo cuando decía sociopático, porque es una descripción de una conducta, no es una ofensa. O sea, el sociópata es aquel que no tiene empatía y que miente para lograr sus objetivos y que no tiene ningún remordimiento y que es incapaz de sentir en su conciencia que está haciendo algo mal y que incluso lo niega. Entonces, pues yo hice una descripción un tanto burda de la sociopatía, no me parece que haya sido una ofensa, porque sí es muy peligroso de pronto enfrentar ese tipo de comportamientos políticos en un ambiente en el que tú crees que la norma debe ser el respeto, el que si vas a decirle a un compañero estás haciendo esto mal, se lo demuestres con argumentos y con pruebas, y no solamente pues en yo creo, yo digo, porque pues así yo también podría decir, pues yo creo que Luis tiene 2 trabajos y que le miente a la facultad diciéndole que se tituló y no se tituló. O sea, si de eso a esas vamos, pues el yo digo es muy fácil, el yo pruebo es más difícil. Entonces a mí me parece que hay que cambiar muchas cosas, y que a mí lo que más me molesta y lastima es que ese sea el ejemplo que le dimos a los estudiantes. Yo creo que ellos se merecen más de nosotros como profesores, porque ellos nos dieron mucho haciendo los paros en medio de una situación tan difícil por problemáticas no solo sanitarias, sino económicas, emocionales, y de pronto el ejemplo de estar peleando en las redes sociales y diciendo, y incluso ya profesores contra alumnos, ya me parece un exceso. Muchas gracias de nuevo. Creo que otra vez dejas muchos puntos que me gustaría posteriormente trabajar con más cuidado. Por ejemplo, hablas de que todas las facultades están estableciendo diálogos con las autoridades. Creo que sería muy bueno discutir los ejemplos, discutir las maneras, discutir cómo eso está ocurriendo. También esta cuestión sobre la sociopatía y qué tanto está la línea sobre respeto, ¿no? Es algo en lo que vamos a discutir un poco más después en el programa, muy brevemente. Creo que sí, nos dejas muchas cosas. Algo que me gustaron mucho y creo que estoy completamente de acuerdo. Uno son los ejemplos que das del apoyo que nos dio toda la comunidad universitaria, incluso fuera de la comunidad universitaria de ciencias. Creo que les tenemos que estar muy agradecidos. Y otra cosa que mencionas es el apoyo que nos dio a los estudiantes. Creo que todos los profesores, creo que no lo hemos hecho suficiente, agradecerle a los estudiantes todo el apoyo que nos han dado. Entonces, nada más para terminar y para dejar en claro como la idea de tu última participación, ¿tú aceptarías que gente de la Facultad de Ciencias opine sobre la situación política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Claro, si las opiniones están basadas en las relaciones que ustedes hayan tenido con nosotros.
O sea, si a mí me dicen, yo durante la Inter tuve relación en trabajo comisiones con la representante de ciencias políticas y tengo pruebas para decir que la compañera negocia en lo oscurito con las autoridades, tengo prueba para decir que le paga un funcionario y que le prometió una plaza yo no tendría ningún problema, al contrario, diría, va, demuéstramelo. Si quieres opinar de si tenemos negociaciones o no, y por qué son de esta forma y no, hazlas, ¿no? Enriquécenos, contribuya a que en políticas tengamos una trayectoria de diálogo con nuestra autoridad en la que tú ya tienes experiencia. Participa desde la construcción de argumentos y de liberación de ideas, no solamente en decir, bueno, es que Elena me cae mal porque usa lentes y tiene un afro muy raro y feo, sino que se peine, no, eso no, demuestra con argumentos fundamentados, documentados, lo que quieres decir de Elena o de la Asamblea de Ciencias Políticas o de la situación de ciencias políticas, y no solamente digas, esta profesora no se puede meter a hablar de ciencias porque pues en ciencias resolvemos, o sea, porque los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? A mí me parece pues hasta infantil el argumento. Cuando te digo, además, otra gente se ha metido a hablar de ciencias y no les han dicho nada, porque en el caso de tu servidora ha sido tan beligerante la respuesta de este grupo, ¿no? O sea, depende, ¿no? Si estás de acuerdo con ellos, eres un compañero solidario, empático, revolucionario, democrático, pero si no, pues eres o alguna compañera problemática que seguramente le paga a algún funcionario de la UNAM, pues ya quisiera que me demuestren a mí que me van a dar una plaza o que la tengo, ¿no? Mientras eso no suceda, yo les he dicho, yo no tengo ningún vínculo, o sea, demuéstrame con quién tengo vínculos o qué promesas me han dado y ahí hablamos, ¿no? Pero yo sí los invito a los compañeros que hacen estas acusaciones y que no quieren que hablen de ciencias cuando ellos sí opinan de todo, de todos, pues que sean congruentes, ¿no? Que sean congruentes, que sean respetuosos y que este movimiento lo construyamos también definiendo culturas políticas del respeto, definiendo culturas políticas de la participación y del compromiso, y no solamente tomar como a la ligera lo que proponemos, ¿no? Entonces, también no se puede hacer un movimiento político a base de la espontaneidad arbitraria y de las ocurrencias. Y creo que eso nos ha faltado mucho y que tenemos que orientar la poca o mucha fuerza que todavía se tenga en eso, ¿no? No estar pues en la ocurrencia, ¿no? Como muchas veces ha pasado. Y pues muchas gracias por el espacio. Yo digo, en el espacio que nosotros de Ciencias Políticas tenemos, que se llama Son Politicón, que es un espacio también de análisis, pues hacemos invitaciones siempre a las otras escuelas, ¿no? Y no vemos como una invasión a nuestra autonomía como asamblea que lleguen y que digan, oigan, esta propuesta de políticas fue malísima, ¿no? ¿Cómo fue posible que pasara si fue malísima? Entonces, yo creo que se pueden hacer ese tipo de contraargumentaciones y tú me muestras por qué la propuesta de políticas fue malísima y entonces se discute, se analiza y se corrige. Pero hay que estar dispuestos con humildad a corregir las cosas. Porque si te quedas en la soberbia de no, y yo lo que digo es lo que es correcto, pues nunca vamos a avanzar. Por eso no hemos avanzado, por la soberbia. Por no decir, ok, me equivoqué, hay que cambiar esto, hay que redirigir, hay que respetar, aunque me caiga mal, pero es un adversario, no un enemigo. Entonces creo que nos falta mucho eso, compañero. Luis. Pues Lena, pues muchísimas gracias por tus participaciones. Creo que quedaron algunos temas en el tintero que ya he mencionado, pero creo que nos ayuda en muchas cosas tu participación. Creo que fue un análisis bastante claro, bien argumentado.
Y pues sí, nos gustaría seguir en contacto contigo. Hay varios puntos que nos gustaría seguir tratando. Pero pues sí, también que queremos agradecer por prestarnos tu tiempo. Yo sé que nos tuviste mucha paciencia y nos prestaste mucho de tu tiempo. Entonces, sinceramente, muchas gracias y esperemos contar con tu participación en próximos programas. Al contrario, muchas gracias. Felicidades por este espacio y felicidades por el diálogo respetuoso y la capacidad de exponer cosas que a todos nos preocupan y nos ocupan. Muchas gracias a ti. Que tengas buena noche. Igualmente, Luis, gracias. Luego. Salud. Bueno, esa fue Lena Brena de la Facultad de Ciencias Políticas. Ya para no abusar mucho más de su tiempo, porque ya nos extendimos mucho en nuestro primer programa, queríamos pues terminar hablándoles brevemente sobre la temática musical de este programa, que fue la banda británica The Clash, una de las bandas más icónicas del punk, que logró mezclar muchísimos otros géneros, mezcló rock, mezcló ska, mezcló... incluso a veces habla en español. Una banda muy influyente, tanto por su riqueza musical como por lo importante de sus letras de denuncia, que nos parece algo importante que queríamos incluir en este programa. Sí, y denuncian situaciones de Inglaterra, denuncian, como ya les platiqué, el imperialismo español, denuncian muchísimas cosas. Bueno, en fin. Queríamos terminar este programa con lo que les debíamos y les habíamos prometido. Primero vamos a tener la editorial de este programa, que lo que sigue lo van a escuchar, y luego vamos a terminar el programa simplemente con la canción Should I Stay or Should I Go? Creo que tiene un mensaje muy claro, y pues ya no les digo más para quitarles más de su tiempo. Los dejo con la editorial del día de hoy. Policías y pruebas. Desde los albores de la sociedad ha existido el conflicto. Y desde que existe el conflicto, se han buscado maneras de resolverlo. Los conflictos pueden resolverse con palos, piedras y lodo. La sentencia anterior puede entenderse de manera literal, lo que connotaría la utilización de estos objetos para amenazar, incapacitar o someter a los oponentes. Alternativamente, esta expresión puede entenderse de manera metafórica. Esto connotaría que la estrategia a seguir utilizará insultos, descalificaciones o tergiversaciones para así deslegitimar y eventualmente sojuzgar al oponente. A pesar de que estas dos estrategias ocupan casi la totalidad de los libros de historia, no hace falta aclarar las razones políticas y éticas por las que la sociedad ha buscado estrategias de resolución de conflictos más justas. Como resultado de esta búsqueda, diversas sociedades han apelado al diálogo como estrategia para la resolución de conflictos. La filosofía política ha desarrollado esta estrategia en lo que hoy se conoce como la ética del discurso y la razón pública. De acuerdo a estos desarrollos contemporáneos, el diálogo debe basarse en al menos dos principios básicos. 1. Quien afirma debe probar o justificar sus afirmaciones. 2. Los interlocutores se deben respeto mutuamente como personas, si bien no le deben respeto a sus ideas o creencias. Estos dos principios son aceptados y promovidos en todo espacio donde se utilice el diálogo como herramienta real para la resolución de conflictos. Por todo lo anterior, no puede más que causar asombro que en los últimos días la propuesta realizada en la Asamblea General de la Facultad de Ciencias el 16 de julio de aceptar y promover estos principios haya sido recibida con burlas y descalificaciones. Se han realizado burlas a esta propuesta, tachando a sus promoventes como débiles o frágiles, al no estar dispuestos a soportar los ataques, los cuales, tristemente, son la regla más que la excepción en la cultura política mexicana. Más allá de reconocer que la existencia humana es en sí misma frágil y que la debilidad no puede ser usada en una sociedad que busca la inclusión como un descalificativo, vale la pena observar el carácter revictimizante de estas burlas. Es reprobable reproducir un discurso que centre la responsabilidad en las víctimas, por no ser lo suficientemente fuertes para resistir los ataques, en lugar de un discurso que centre su atención en los victimarios y cuestione su incapacidad para generar un ambiente propicio para la resolución de conflictos. Adicionalmente, se ha descalificado esta propuesta como policíaca o propia de verdugos,
descalificaciones que resultan difíciles de tomar con seriedad. ¿Cómo tomar con seriedad la insinuación de que solicitar pruebas y fomentar un ambiente de respeto son actividades propias de agentes represores del Estado? ¿Podemos equiparar con un policía a un profesor que pide respeto en el salón de clases? ¿Con un verdugo a un ayudante que solicita pruebas para los teoremas a los que los alumnos apelan? Existen preguntas importantes que como comunidad tenemos que resolver respecto a cómo garantizar y fomentar estos dos principios del diálogo. Sin embargo, reproducir discursos revictimizantes y calificaciones poco serias no puede ser, obviamente, parte del camino para responder estas preguntas. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Radio Ciencias, transmitiendo para Internet desde la Ciudad de México.